Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy vamos a hablar, como hacemos cada lunes y viernes, sobre las últimas noticias desde España. Hoy trataremos tres temas bastante interesantes. Primero es el ETIAS, el Visa Waiver, algo que vamos a necesitar muchísimos para poder viajar a España y a otros tantos países de zona Schengen a partir del año que viene. ¿Qué es lo que está pasando? Si hay retrasos, cuándo va a entrar en vigor, cuánto nos va a costar hacer el ETIAS, esta excepción del visado para poder viajar. También hablaremos sobre qué es lo que está pasando con algunas compañías que entregan en tiempo récord, en tan solo 15 minutos, la comida o cualquier producto a domicilio y cómo ha cambiado después de la pandemia. Y también, por último, sobre un nuevo impuesto que es solo uno entre tantos, pero este impuesto nos puede costar muy, pero que muy caro. Así que empezamos con la primera noticia. Primero quiero hablar sobre ETIAS. Ya sabéis que hay una página oficial que es www.visaetias. Bueno, os lo voy a poner aquí en la pantallita, lo podéis ver, y en esta página básicamente os dice todo lo que tenéis que saber sobre el tema. Hay muchísimos países que para viajar a zona Schengen no necesitaban visado previamente. Pues ahora mismo, a partir del año 2023, lo que quieren hacer es más control de toda la gente que se va moviendo, toda la gente que viaja aquí como turistas, y para ello han ideado un plan que es el ETIAS. ETIAS no es un visado como tal, es un registro que hacéis online con todos vuestros datos. Es como si fuera a pedir permiso para viajar a la zona Schengen, a muchos países de aquí de Europa también, y lo que hace es que os dan este permiso para 3 años o hasta cuando caduque el pasaporte, pero máximo son 3 años. Y durante esos 3 años podéis viajar como turistas pues un cierto tiempo, ya lo sabéis, según ley son 90 días. Que podéis estar aquí como turista. ¿Qué es lo que ha pasado? Durante mucho tiempo lo querían implementar y ya han anunciado oficialmente de que iba a ser a partir de mayo de 2023. Una fecha a partir de cuando ETIAS va a ser obligatorio, el registro en él va a ser obligatorio. Después de un cierto tiempo han dicho de que no llegan con los plazos de preparación de todo el sistema entero unificado para todos los países, y en este caso lo retrasan hasta noviembre de 2023. Por lo tanto, la nueva fecha sí es cierto que se ha pospuesto hasta noviembre. No sabemos, tal vez en noviembre van a decir que tampoco llegan y lo van a poner para 2024, quién sabe. Pero de momento la nueva fecha confirmada es noviembre 2023. Habrá que pagar unos 7 euros o en vuestra moneda pues podéis hacer el cambio de divisa, pero realmente aquí en España el precio son 7 euros. Muchas personas se alegran de que ETIAS va a entrar en vigor bastante más tarde de lo previsto. Y también va a haber un periodo de adaptación de 6 meses durante el cual van a ir recordando a la gente que hace falta tener ETIAS, pero no van a multar ni van a denegar el acceso para los que todavía no lo tienen. Después de esos 6 meses, una vez que pasen, ya sí o sí va a ser obligatorio. Pero como vemos, noviembre de 2023 es la nueva fecha y quién sabe, tal vez lo pospondrán incluso más. La segunda noticia que os quería compartir es sobre el sistema que han hecho, que ya era bastante popular en muchísimos otros países del mundo. Aquí en España no teníamos tanta necesidad, digamos, de traer a casa todo lo que encarguéis a través de una aplicación, una página web. ¿Qué pasó? Que durante la pandemia tuvimos tantísimas restricciones, fueron unas de las más severas de la Unión Europea y más duraderas, más largas. Por lo tanto, la gente no podía salir mucho de casa y estas empresas han crecido de una manera increíble. Sobre todo se trata de empresas que prometen entrega récord en tan solo 15 minutos a cualquier parte de la zona donde ellos trabajan, de cualquier producto que vosotros encarguéis. Estas empresas tienen supermercados clandestinos, los llaman, ¿no? Porque ahí no puede entrar gente, solo trabajadores de esas empresas. Y en esos supermercados tienen todos los productos y están ubicados estratégicamente por diferentes partes de ciudades o pueblos. Y lo hacen de tal manera que el que pille cerca de vuestro domicilio, pues ahí lo cogen y lo entregan con un patinete eléctrico, bici eléctrica o lo que fuera, para que sea muchísimo más rápido.
han crecido mucho. Aquí en Alicante, sobre todo, hay una compañía muy popular que se llama Gorillas. Creo que es una compañía alemana, pero ha empezado a abrir muchísimos puntos aquí y uno de ellos fue en Alicante. De hecho, todavía en uno de los barrios, creo que es en Carolinas o por ahí cerquita, hay una tienda enorme, gigante, donde ellos tienen la mercancía y la vi en algunos de los vídeos cuando os grababa los barrios de Alicante. ¿Qué pasó? Estas empresas han crecido tanto, han cogido muchísimo dinero, pero ahora mismo, cuando la pandemia se ha acabado, la gente ya vuelve a comprar en supermercados. De hecho, las ofertas van a por las ofertas, ¿no? Con toda la inflación, con todo lo que está pasando, la gente tiene muchísimo más cuidado, digamos, la mayoría de las familias, en qué se gastan el dinero. Piensan dos veces, comparan los precios del mismo producto y buscan algo más económico. Por lo tanto, ahora mismo los encargos y las ventas en esas compañías han bajado tanto que están obligados a despedir muchísimos trabajadores y cerrar sus oficinas aquí en el país. Hay varias empresas de este tipo. Por ejemplo, es Getir o Getir, creo que es la compañía turca, si no me equivoco. Ellos han dicho que están pensando salir de España en general, que ya no van a tener aquí ninguna oficina porque no les sale rentable tener el negocio aquí en el país. También Gorillas, de momento han dicho que van a bajar como 40% de plantilla, por lo tanto todos aquellos que trabajaban de repartidores, en este caso, pues tendrán las cosas mucho más complicadas a partir de ahora. Y GoPuff también es otra empresa, no la conozco tanto, aquí en la zona creo que no la hay. Aquí las más populares que tenemos es Glovo, Deliveroo también he visto, Gorillas he visto y alguna más, así Uber Eats me parece que he visto también, pero no hay tantas, son algunas principales las que suele utilizar la gente de aquí. Pero ahora mismo, como todos compran ya de nuevo en las tiendas, prefieren ir a algún sitio a quedarse en casa y pagar por la entrega. Esas compañías, por desgracia, están cerrando. Dicen que en el futuro puede ser que vuelvan a emergir de nuevo, que si cambian el modelo de negocio, pero de momento ya no son necesarias, lo que era de esperar sinceramente una vez que terminen las restricciones aquí en el país. Y por desgracia la gente también se queda sin trabajo, todos los que trabajaban de repartidores en estas cadenas de entrega ultra rápida en tan solo 15 minutos. Hace 2 años, en 2020, había en España más de 30 empresas que ofrecían entregas ultra rápidas a domicilio de cualquier producto y ahora mismo ya hay unas 13, 12 empresas que se dedican a ello, por lo tanto ya han quedado solamente menos de la mitad. Las más fuertes, las más grandes, las que tienen estrategias mejores han podido sobrevivir y aún así están haciendo recortes, y las compañías más nuevas, más chiquitinas, que no pueden con tanta competencia y cuyo modelo de negocios no es tan bueno, obviamente fracasan y por desgracia dejan en la calle a muchos de sus trabajadores. La última noticia que os quería compartir es sobre el nuevo impuesto, entre tantísimos impuestos que tenemos. Este impuesto nos lo han colado a traición un poquito. Fue en julio cuando ha salido una nueva modificación de una ley y es un impuesto que encarecerá el aire acondicionado, la nevera, el congelador, cualquier tipo de refrigeración en más de un 10%. Se trata de un nuevo impuesto que han cambiado, era como un texto oculto que no han dicho a nadie, pero a raíz de que cada BOE es público, cada boletín del Estado, cada ley que cambian es un documento público, se puede ver, la gente se ha percatado, lo hemos visto, y es un impuesto añadido sobre los gases que se utilizan, gases fluorados se llaman, que se utilizan en refrigeración básicamente. Antes lo pagaban solo las empresas que producían este tipo de producto, pero ahora mismo ya será para todos. Sobre todo van a sufrir las empresas que producen neveras, congeladores, cualquier tipo de aparato de refrigeración, los que producen aires acondicionados, también en automoción se utiliza. Y en general nosotros incluso cuando vayamos a comprar la próxima vez, los consumidores me refiero, cuando vayamos a comprar aires acondicionados, cualquier tipo de producto de este tipo de refrigeración, al MediaMarkt, a cualquier tienda, vamos a tener que pagar 10% más
sobre su precio. Por ejemplo, si vale 1000, pues pagaremos 1100. Si vale 100 euros, pagaremos 110. Simplemente porque pues, al gobierno le ha dado la gana modificar y añadir un nuevo impuesto a nuestras vidas. No solo nos afectará a la hora cuando vayamos a comprar un producto, sino también a la hora de repararlo, a la hora de instalar este producto. Por ejemplo, si es instalación de aire acondicionado, también nos costará ya mucho más caro. Junto con la inflación, junto con precios de electricidad, junto con todos los precios que están creciendo, un nuevo impuesto no creo que sinceramente es algo que el país necesitaba. A mí me parece increíble que con toda la situación ahora mismo en el país vuelvan a poner más y más impuestos sobre la gente, sobre las empresas, cuando saben o deberían saber al menos en qué situación se encuentra el país ahora mismo y qué difícil es llegar al fin del mes y para las empresas a sostenerse debido a la situación actual. También afectará obviamente a supermercados porque utilizan muchísimas cámaras de refrigeración, centros comerciales grandes que tienen equipos enteros de aire acondicionado, de purificación, de refrigeración también. Cualquier tipo de sitio, hoteles incluso también que utilizan aire acondicionado, cámaras en los restaurantes para refrigerar los productos, alimentos. Todo esto al final, ¿quién lo paga? ¿Cómo creéis? Obviamente todo esto al final lo pagan los consumidores porque las empresas para paliar efectos de esta subida de precios y de este nuevo impuesto van a tener que subir los precios al producto final que utilizamos. ¿Quién? Nosotros, consumidores. Los grandes almacenes también, por ejemplo, almacenes de alimentos, almacenes de gigantes de Mercadona, de Aldi, de Lidl, de todos los supermercados, de Carrefour, ellos también pagarán mucho más en impuesto a la hora de instalar, reparar o lo que fuera, ¿no? O comprar nuevos equipos. Y entonces todo esto saldrá repercutido de nuestro bolsillo directamente porque los precios de comida ya seguro que no van a bajar en el futuro próximo. Así que nueva ley, nuevo impuesto, uno de las decenas de las que ya estamos pagando aquí en el país. Aquí en España pagamos muchísimos impuestos. Obviamente entiendo que no es solo aquí en España, hay otros tantos países donde la situación puede ser mejor o peor, pero aquí en definitiva ahora mismo no creo que es el mejor momento para ahogar a la gente aún más. Sobre todo cuando los que sufren es clase media, clase trabajadora, clase obrera, los que ya de por sí lo tienen difícil para llegar al fin del mes. Decidme lo que pensáis al respecto aquí en comentarios. Muchos me preguntan qué tal está luz, agua, gas y todo lo demás, cómo están los precios. En breve os voy a intentar explicar. Luz está subiendo, ha subido los últimos días hasta 271 euros más o menos, lo que es una auténtica locura de nuevo. El tope ibérico no está, se ha esfumado, como que está ahí, pero nadie lo nota, nadie lo ve. No tiene prácticamente ningún efecto en los precios que están pagando gente de sus hogares por la factura de luz. El tema de gasolina y combustibles, eso es cierto que sí que está bajando, lo que es muchísimo mejor, por lo menos se agradece. Todavía es mucho más alto que hace un año, pero siempre y cuando no crezca y continúe disminuyendo el precio por litro, vamos por el buen camino. Al menos una noticia positiva en los precios hay. El precio de la comida sigue siendo igual. Hay algunos productos que todavía siguen encareciéndose, pero por lo general me gustaría creer de que se ha estabilizado más o menos. Dentro de unos días, más o menos 7-8 días, nos van a decir la inflación de agosto, en la que llegamos en agosto, y entonces realmente veremos cuál es la nueva situación, porque anteriormente, mes de julio, ya teníamos el 10,8, casi 11% de la inflación aquí en el país, y el índice de precios de consumo se había disparado. Ojalá que en agosto al menos se quede como estaba y no suba muchísimo más. Todo lo demás, la vivienda sigue encareciéndose muchísimo, la inflación también se ha cebado con la vivienda, los precios de alquiler también están subiendo, por lo tanto son tiempos sin duda difíciles. Lo único bueno es que la gente ha vuelto a sus trabajos, siguen habiendo muchas ofertas en algunos sectores que no tienen cómo cubrir las ofertas laborales. Por lo tanto, si la persona quiere encontrar trabajo y tiene papeles para ello, permiso de residencia o es de Unión Europea o un ciudadano comunitario,
o tiene nacionalidad española, lo que fuera, pero que puede legalmente trabajar. En este caso, si no le importa de qué trabajar, puede encontrar trabajo, de verdad. Si realmente necesita trabajar y lo que necesites le da igual de qué, si fuera fregar, limpiar, cuidar de alguien, lo que sea, trabajo hay. Lo importante es buscar, llamar, insistir, mandar correos y entonces pues hay muchísimas posibilidades de que una de las puertecitas se abra y la persona encuentre el empleo. Así es la situación del día de hoy en España y hay muchísimas personas aquí que aguantan esta dura situación creyendo en el futuro, creyendo que tal vez pronto todo poco a poco empiece a mejorar, siendo positivos. Los problemas y las dificultades se sobrellevan un poco más fácil. Positividad es lo más importante en este caso y no venirse abajo. Hasta aquí las noticias de hoy, espero que os haya gustado y que habéis conocido algo más interesante y útil para todos aquellos que tal vez están planteándose mudarse aquí a España pero que muy pronto. Os deseo un leve y positivo comienzo de una nueva semana laboral y nosotros nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo aquí en el canal. Y mañana, como siempre, tendréis un nuevo vlog en nuestro canal familiar sobre la vida aquí en España. Nos vemos entonces. Adiós.